pareciera como dije, que la expertise, que la tecnocracia estuviese asociada directamente con la economía. Bueno, de partida es así, y la relación que Amparo hizo entre los llamados Chicago Boys acá en Chile y los tecnócratas, como la analiza Pollo Socarrás, es justamente esa perspectiva, ¿no? Y hemos estado enfrentados en este momento a una discusión, por ejemplo, con el tema de los retiros, del 10% de la AFP, y otros, ¿no es cierto?, elementos que hacen contrastar esta opinión de los expertos tecnócratas asociados a la economía, ¿no es cierto?, que se amparan en toda esta perspectiva o están dentro de esta línea que hemos visto, ¿no es cierto?, de la neutralidad de los técnicos, con decisiones políticas, ¿no? Hay una discusión que se está dando en el país, y que este texto de José Francisco Pollo Socarrás me imagino que les permite entender mucho mejor el problema que estamos enfrentando nosotros en Chile. Justamente también con la, ¿cómo se diría? Con la crítica a los expertos. No sé si la muerte de los expertos, nosotros no vivimos ese panorama en Chile, pero sí una crítica, y de hecho cuando las personas del Banco Central o economistas han hablado respecto de las implicancias que podría tener el retiro del 10%, han habido gente de la política que dicen que ellos tienen muchas señales que le dan a las personas, que le cuentan los problemas que tienen respecto de eso y lo favorable que sería el retiro del 10%, o dicen que ellos son de las élites y por lo tanto no conocen lo que pasa en la realidad de las personas. Pero ahí es justamente esa opinión, son justamente opiniones anti-experticia. Sí, Joaquín, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Sí, que igual como este enfoque como de alguna forma economicista de los expertos me plantea la duda de cómo funcionaban los expertos antes del desarrollo del capitalismo, porque me imagino que, bueno, desde el siglo XIX y desde el siglo XVIII que eh, como que esta relación entre expertos económicos y el poder y la tecnocracia pues se va desarrollando, pero antes de eso pues no, no sabría cómo abordarlo. Bueno, podemos discutirlo. Amparo iba a decir algo al respecto. Sí, no era relacionado a lo que mencionó el compañero, que, o sea, aunque Puello Socorro no lo menciona tanto, la dinámica igual del experto se va más ligando, por ejemplo, a la religión, cómo están ligados sobre todo en el desarrollo de las políticas. Sí, hay una discusión histórica que hay que conocer, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que se llama la sociedad del conocimiento en la que vivimos actualmente, donde empieza a tener, ¿no es cierto?, la experticia asociada a la ciencia un papel importante. Claro, si uno habla antes del siglo XVI, por poner un término cronológico, digamos, un hito, que es la revolución científica en Europa, las condiciones son un poco distintas. Y ahí donde entraría lo que su compañera Camparo dice, ¿no es cierto?, justamente con el poder que tiene la Iglesia, digamos, también se puede ver en otras sociedades al respecto. El tema, ¿no es cierto?, que a partir del siglo XVI, cuando la ciencia se instala como un elemento de comprensión del mundo, que no va a tener de alguna forma ninguna competencia, por así decirlo, va, ¿no es cierto?, construir una idea respecto del poder que tiene la ciencia para entender la naturaleza y para entender cómo funcionan las cosas en general, en base al juicio, digamos, elaborado sobre la base de pruebas desde el punto de vista empírico. Pero el tema, ¿no es cierto?, es que esto se va a modificar en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX con la sociedad del conocimiento, que es otro fenómeno que ocurre, ¿no es cierto?, que es más contemporáneo, y lo podemos estudiar o conversar en algún momento, pero el texto de Pollo Socarrás está en esa línea, como la línea más contemporánea. Si uno lo mira en términos históricos más amplios, digamos, puede ver ciertas diferencias, pero sí o sí habría que poner un punto de inflexión en lo que se llama las revoluciones científicas del siglo XVI, siempre pensando en la historia europea, porque todo lo que hacemos acá tiene que ver con historia europea, no nos hemos salido de esos márgenes, por así decirlo, aunque debiéramos hacerlo tal vez, pero todavía estamos en este marco, que es lo que habría que definir. Ahora, aquí hay dos elementos que ustedes han discutido que podríamos mencionar solamente. Uno, ¿no es cierto?, tiene que ver con que esto ocurre en las sociedades capitalistas, pero la experticia y el poder de los tecnócratas no es solamente privativo del sistema capitalista, pero es privativo en el sentido de que la ciencia es un producto de alguna forma del sistema capitalista. La ciencia como la conocemos, la ciencia moderna a partir del siglo XVI. O sea, no es raro que en el siglo XVI
justamente el capitalismo y la ciencia vayan de la mano, pero el conocimiento técnico también funciona en las sociedades que no son capitalistas, aunque ustedes me dirán que la China actual es capitalista, hay una discusión que podríamos tener si pensamos, ¿no es cierto?, en ese caso. En el caso de China, digo, o en el caso de lo que fue la Unión Soviética en el periodo de la guerra, durante la Guerra Fría. Eso por un lado. Entonces, se asocia mucho el conocimiento del poder de la tecnocracia a las sociedades capitalistas, y lo vamos a analizar desde esa perspectiva. Pero yo creo que eso tiene que ver justamente con que la ciencia, como dije, ¿no es cierto?, es también un producto o un subproducto del propio sistema capitalista. Eso es bastante evidente. Lo otro, ¿no es cierto?, es que cuando se ha estudiado la tecnocracia, se estudia principalmente desde el punto de vista de la economía, como que los economistas, perdón, son los que concentran ese poder de la tecnocracia, con la discusión del 10% del retiro de la AFP, ¿no es cierto?, lo hemos visto en estos días. Pero lo que yo quiero proponerles, antes de entrar en el texto, es algo que estamos haciendo nosotros, y por eso les quería mostrar. Nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto de investigación con el Instituto Max Planck de Alemania sobre otro tipo de experticia, que es la mediación que hacen como expertos y expertas, ¿no es cierto?, en las transiciones energéticas. Y aquí entran otros expertos. Esto es un proyecto que tenemos con el Instituto Max Planck, como digo. Y por eso les quería mostrar esta portada, digamos, de lo que es el proyecto que estamos, ¿no es cierto?, trabajando. Y aquí, evidentemente, nosotros discutimos lo que es el experto, pero también discutimos lo que se llama las humanidades energéticas, donde los expertos, ¿no es cierto?, tienen un papel. Y estamos estudiando algún tipo de caso, digamos, como la construcción del tranque Sloman en el desierto de Atacama, todo esto entre el fin del siglo XIX y comienzo del XX. Acá hay una foto. Y, ¿no es cierto?, la desalación solar, que también es muy temprana, del siglo XIX en el norte, es decir, que en el desierto de Atacama ya se utilizaba la energía solar y pareciera que fue un invento actual, y no lo es. O la central Chivilingo en Lota, que tiene que ver con el carbón. Entonces, solamente quería mostrar esto porque lo acabamos de exponer en el Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde yo estoy participando. Solamente se los quería mostrar para que ustedes vean que la tecnocracia o los expertos o la experticia no solamente se aplican al tema económicos, sino que van en una amplitud más grande. Ahora lo vamos a mirar desde el punto de vista económico principalmente con este texto. ¿Sí, Joaquín? Que igual este análisis como que me recuerda al tema de los despotismos hidráulicos, donde es de alguna forma como los expertos que controlan los canales de irrigación los que gobiernan una sociedad específica. ¿Y dónde apareció esos despotismos hidráulicos? No lo conocía. O sea, con esto que comentaba de como Sí. tecnocracia, aparte del aspecto económico, pues me acordé de este concepto, aunque lo vi hace ya tiempo, así que no me acuerdo mucho, pero Sí, pues, si lo puedes buscar, nos ayudaría al proyecto que estamos haciendo, digamos. Y bueno, y quiero invitarles también, a propósito, esto en paréntesis, con este proyecto que estamos recién iniciando con los colegas alemanes, porque en algún momento se va a hacer un encuentro el próximo año, en mayo, si todo resulta, acá en Santiago. Y todos los encuentros que hagamos son todos abiertos, son todos libres. Ahora tenemos reuniones de trabajo, por supuesto, son entre los grupos nada más. Y incluso vamos a tratar de tener traductor porque va a ser todo en inglés, pero vamos a tener incluso hasta esa posibilidad, ojalá que se pueda hacer porque con traducción, pero si no, bueno, sería en otro idioma, en inglés, ¿no? Y los invito para que puedan, ¿no es cierto?, conocer ese trabajo que estamos haciendo con el tema de los expertos y las expertas en temas de transiciones energéticas. Veamos entonces la presentación que yo tenía. No sé si a su compañera o compañero quiere agregar algo más. El momento, antes de compartir, tengo que ver. Esto. ¿Dónde está la otra presentación? Ya la encontré. Bien, entonces, vamos a... me imagino que están viendo esto que dice Ciencia Técnica y Tecnocracia. Ok, sí, están viendo esto, ¿no? sí. Sí, ya. Bien, entonces,
tal como, bueno, como decía su compañero, ¿no es cierto?, en el pasado la Iglesia y el Estado se entrometían, por así decirlo, en los asuntos de la academia. Y este es un cambio que el autor, ¿no es cierto?, del texto que nos propone acá, ¿no es cierto?, ve una diferencia, ¿no es cierto?, que en el mundo del sistema capitalista, aquí el ejemplo de los Estados Unidos, pero funciona también en partes de Europa y también en América Latina, en Chile, que es un país muy influenciado, ¿no es cierto?, por estas políticas. Este rol va a ser asumido cada vez más por la empresa. Esto no es tan claro en el caso de Chile, pero vamos a ver que sí tiene un papel en este sentido. De allí que la autoridad de lo eclesiástico y lo político, como ustedes mismos habían mencionado, como había mencionado su compañera Amparo también, ¿no es cierto?, habría cedido lugar a la hegemonía de lo comercial en el conjunto de la sociedad y también va a afectar al sistema universitario. Como dije, acá en Chile esto al parecer no es tan notorio porque las grandes fortunas no han hecho universidades como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, como que sé yo, John Hopkins y tantas otras, muchísimos colleges. Tampoco se ve que las grandes fortunas en Chile hayan hecho campus completos o hayan financiado edificios. En algunos lugares yo sé que ocurre hay un edificio Luxich en Economía, en la Católica, o acá también en la Universidad de Chile también, pero hay edificios, digamos, lugares que han sido financiados por grandes fortunas, pero no está tan claro en Chile esta cosa relacionada como del benefactor, por así decirlo, a las universidades. Eso no es tan notorio, digamos. Pero sin ser tan notorio como en Estados Unidos, igual juega un papel. Vamos a ver en qué sentido también esto que estamos estudiando a partir de este texto puede ser aplicado también al caso de Chile o de países parecidos al nuestro. Bueno, el tema del papel que va a jugar cada vez más en el sistema del conocimiento o sistema universitario, ¿no es cierto?, el espacio capitalista o las empresas, ya fue una, digamos, preocupación que advirtió, ¿no es cierto?, también como problema Max Weber. A principios del siglo XX, Max Weber es un autor tan extraordinario a propósito, porque ha generado muchas ideas que nos ha servido hasta hoy día para poder entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Es decir, les recomiendo, si tienen la posibilidad de leerlo, integrarlo en sus trabajos sería genial, ¿no? Cuando aludía al sistema el capitalista universitario de Estado, decía, los institutos de enseñanza reproducirían las condiciones generales del trabajo capitalista, haciendo que la universidad se instituyera bajo una forma fabril. Recuerden ustedes que las universidades, en sus orígenes, ¿no es cierto?, hasta hoy día lo arrastramos de alguna forma, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con cómo fueron generados, ¿no es cierto?, por los sistemas eclesiásticos. La iglesia es la que forma las universidades principalmente en Europa, no solamente la iglesia, pero mucho la iglesia, y le da como una impronta que hasta hoy día arrastramos, ¿no es cierto? Los nombres como la iglesia de seminario, ¿no es cierto?, este nombre, o los claustros, como los claustros académicos, son nombres que vienen de la iglesia, pero no solamente los nombres, la forma jerárquica que tiene la iglesia también se organiza en la universidad de esa manera. Por eso tenemos profesores titulares, asociados, ¿cuál viene después? Asistente, auxiliar, etcétera. Tenemos toda una carrera jerárquica en la universidad, ¿no es cierto? Y la manera como se articula en la universidad hasta hoy día le debe mucho a la iglesia. Y los seminarios, como lo que estamos haciendo ahora, también le debe mucho a la iglesia. Nosotros no hacemos algo tan distinto a lo que hacía la iglesia antes, digamos, en Europa de la Edad Media incluso, cuando enfrentaba los estudios bíblicos. Ahora no hablamos solamente de la Biblia, pero hacemos algo muy, muy similar. Entonces, es bien importante entender este fenómeno. Ups, me equivoqué de PPT. Ya, un poquito. Un momento, porque... ya, ahí está. No sé qué había hecho con la presentación. Ya. Bien. Entonces, esto es algo que va a empezar a cambiar, ¿no es cierto?, en el siglo XX, en el sentido de que va a cambiar un poco, a pesar de la impronta que nos ha dejado la iglesia, ¿no es cierto?, a las universidades, va a cambiar el sentido que va a tener, ¿no es cierto?, la forma de construirse la universidad, que según Weber, ¿no es cierto?,
va a instituirse bajo una forma como fabril, como si fuera una fábrica, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver también mucho con la idea de que nosotros en la universidad formamos profesiones, o sea, como que entregamos un producto. Entonces, si ustedes piensan en la universidad en el siglo XIX, la Universidad de Chile, no daba profesiones. Si uno quería estudiar para ser abogado, y digo en masculino porque las mujeres no lo hacían, no le estaba permitido, digamos, no, había una discriminación. Si es que un ingeniero, abogado o lo que fuera, ¿no es cierto?, como de profesión, se lo hacía en el Instituto Nacional. El Instituto Nacional daba los títulos profesionales, por así decirlo, en términos contemporáneos, y en la universidad lo que uno hacía era dar exámenes. En la Universidad de Chile uno iba a dar exámenes. La forma fabril de la universidad es la forma, ¿no es cierto?, que prepara habilidades para enfrentarse al mercado de trabajo, y por eso que prepara profesiones. Y esta carrera en la que están ustedes en este momento es una licenciatura que no obedece a ese sistema fabril. Y por eso las dificultades que tiene cuando la gente termina, ¿no es cierto?, con un grado de licenciado, con un grado académico. Porque justamente es como una forma de ciencias básicas y de humanidades que tiene la Universidad de Chile, que es bastante única en el sistema universitario, que de alguna forma, de alguna manera, ¿no es cierto?, no obedece a esta forma fabril tan claramente, ¿no?, como uno podría pensar. Bueno, esta forma fabril de entender las universidades, ¿no es cierto?, va a estar muy, digamos, forma sintetizada en lo que su compañera presentó, los think tanks, que son como tanques de pensamiento, podríamos decir, una traducción literal. Se traducen también, como su compañera los dijo, ¿no es cierto?, como un grupo de reflexión, pero también como un centro de pensamiento. En Chile lo utilizamos más con ese nombre. No sé qué think tank conocen ustedes, a propósito, en Chile. A ver si estamos hablando lo mismo. Están asociados a los partidos políticos, de hecho. ¿Sí? Hay uno, creo que se llama Libertad y Desarrollo o algo así. Ya, Como de Libertad la y Desarrollo UDI. es uno. Sí. ¿Qué otro más conocen? Hay un tema ahí porque tienen que saber cómo funciona esto, ¿no? La Fundación Sol eventualmente podría ser, claro, como dice su compañero. Está el Centro de Estudios Públicos, que es el más conocido, la CEP, ¿no es cierto?, que hace una encuesta, de hecho, apareció hace poco una. Hay muchos más. El Partido Socialista tiene uno, el Partido de la Democracia Cristiana tiene otro. O sea, los partidos políticos crean centros de think tank de pensamiento. O sea, lo que más conocemos son los de la derecha, porque como tienen más recursos, probablemente tienen mayor llegada también a los medios, pero la Fundación Sol podría hacer algo similar. Entonces, los centros de pensamiento, ¿no es cierto?, van a establecer una forma concreta, por así decirlo, de la relación entre las universidades como lugar de estudio, ¿no es cierto?, con el mercado, digamos, en sí mismo. El escenario ahora de comienzo del siglo XX refleja, dice el autor, una devoción al negocio por parte del saber, en medio de los complejos de investigación de la Universidad Norteamericana, financiado y articulado directamente al interés corporativo, que subordina de alguna forma las exigencias del conocimiento a las reglas del gran capital. O sea, el conocimiento universitario, sobre todo en las universidades norteamericanas, van a estar, ¿no es cierto?, de alguna forma subordinados a las reglas del capital, ¿no es cierto?, como una manera de entregarle, ¿no es cierto?, un insumo intelectual a la economía, digamos, que se está desarrollando en ese momento. La dimensión clave de este fenómeno de los think tanks y también del fenómeno de la tecnocracia es una necesidad, comillas, política que expresaban estas nacientes agrupaciones y su acoplamiento funcional a las condiciones específicas de la política internacional originada en el periodo de entreguerras. Como dijo su compañera en un primer momento, ¿no es cierto?, tenía que ver con temas de derechos humanos, en fin, no necesariamente con temas vinculados a la economía. Justamente la Guerra Fría va a ser el espacio definitivo que va a marcar la consolidación de estos espacios. Los think tanks están financiados de forma privada, no pertenecen a las universidades, no son, por ejemplo, como el CR2, no sé, el Centro de Energía o el Centro de Estudio Latinoamericano acá en nuestra facultad,
o el Centro de Estudios de Género, no son eso, digamos, no son centros de pensamiento fuera de las universidades, que trabaja gente con el prestigio, ¿no es cierto?, también de venir de las universidades, porque muchos de ellos al mismo tiempo trabajan en las universidades y están en estos centros de pensamiento, pero están orientadas directamente a una aplicación al mundo de las políticas públicas, como vamos a ver ahora, y también, ¿no es cierto?, al propio mercado. Después, ¿no es cierto?, tras la Segunda Guerra Mundial va a cambiar un poco el sentido de estos centros de pensamiento que, como dijimos y dijo Amparo, en un primer momento están asociados a temas de derechos humanos, por ejemplo, y, ¿no es cierto?, lo va a encauzar, ¿no es cierto?, a temas de asesorías en temas de conflictos, por ejemplo, internacionales. Hoy día, ¿no es cierto?, los think tanks son una complejísima red de flujos de intercambio de informaciones constantes, traducidas en ideas ideales, pero sobre todo en diseño y difusión de amplias estrategias políticas y tácticas económicas. Los think tanks son fundamentales para el hacer política. Esos centros de pensamiento son los que apoyan, por ejemplo, el aparato legislativo. Los legisladores no pueden conocer de todo, entonces tienen que contratar a gente que les ayude a hacer las leyes, que son expertos y expertas, ¿no es cierto? Y el intermediario con ese mundo de la experticia y el mundo de la política son estos think tanks. Entonces, el financiamiento de estos centros de pensamiento permite, ¿no es cierto?, que las personas que están trabajando ahí, que tienen una digamos, cercanía política con ciertos grupos parlamentarios, por ejemplo, puedan, ¿no es cierto?, colaborar en el proceso de generación de leyes que estén en el marco, por supuesto, del espacio político en el cual ese parlamentario o parlamentaria se desenvuelve, eso es evidente. Así entonces comenzamos a entender estos think tanks. Es una red muy compleja porque está vinculada no solamente con los centros de pensamiento, también con las universidades, también con las empresas que financian estos centros de pensamiento, también con las ONGs. Hay que hacer una diferenciación entre ONG y think tank, no es lo mismo, ¿no? Pero están muchas veces relacionadas. Hay centros de investigación aplicada, ¿no es cierto?, tipo Fraunhofer en Alemania, que muchas veces también se vinculan con estos centros de pensamiento, pero no necesariamente con los centros de pensamiento, pero más con las ONGs. Pero es una red muy compleja, digamos, y que cuesta mucho estudiarla si uno no mira, ¿no es cierto?, justamente todos sus entramados. Ahí la sociología y las sociólogas y los sociólogos nos ayudan mucho porque ellos permiten, ¿no es cierto?, con su metodología mostrar esta red. Ahora no tengo a la mano un trabajo, pero si quieren se los puedo buscar o consultar a colegas que conocen esta red, ¿no es cierto?, porque hay muchos trabajos que muestran este entramado. No sé, por ejemplo, los partidos de cierto grupo político, ¿no es cierto?, que están en el Parlamento, que financian no sé, al instituto, hay uno, bueno, de todos los partidos, todos los partidos políticos, no es privativo de la derecha, ni mucho menos, ¿no es cierto? Y cómo eso se relaciona con universidades, con algún tipo de universidades, ¿no es cierto? También, no todas las universidades, o una facultad dentro de una universidad, y cómo esos fondos pueden, por ejemplo, pasar después a las propias facultades universitarias. Entonces, eso entramado es bien interesante. Y están los medios de comunicación también, que están muy relacionados con esto, en la medida que los expertos y las experticias es un campo que justamente se juega en los medios de comunicación y también la política, por supuesto. Lo que ocurre acá es que de mediados del siglo XX, la demanda por la especialización del conocimiento va a aumentar de forma muy grande, fruto del tipo de administración del Estado, de un Estado benefactor, y de las exigencias del Estado de bienestar que se va a dar, ¿no es cierto?, en muchos países tras la Guerra Mundial, sobre todo en Europa. En Chile se da de una manera muy, muy tímida en América Latina, y en Estados Unidos en realidad eso no existe hasta hoy día. Esto lo quiero destacar porque la demanda, como dice ahí, la demanda de información hace que de alguna forma la especialización pasa a ser un elemento fundamental. Nosotros lo hemos visto acá, cuando un país como Chile ha querido, por ejemplo, focalizar la ayuda, no puede focalizar la ayuda porque no tiene digamos, conocimiento de su propia población.
Nosotros en Chile, y eso ha quedado bastante claro con la pandemia de forma bastante dramática, lamentablemente, no sabemos dónde vive la gente, no sabemos, el Estado no tiene idea cuántos ingresos tiene, porque gran parte de los ingresos que tienen las personas en Chile son informales. No pagan impuestos, por lo tanto no están registrados en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? No dejan registro por ningún lado. Entonces el Estado en Chile no sabe cuánto gana la gente, no sabe dónde trabaja la gente, y incluso con los datos que hemos tenido de la última, digamos, ¿cómo se llama esto? Censo, digamos, incluso hasta a veces ni sabe cuánto es toda la gente. Ahora, afortunadamente, ese es uno de los datos que sí se maneja muy bien en el país, con excepción del último censo, que no resultó como se esperaba, digamos. Entonces, es un problema. Para que funcione el Estado benefactor, para que la ayuda llegue a las personas, el Estado tiene que tener mucho conocimiento de las personas, de dónde viven, cómo trabajan, qué trabajan, ¿no es cierto? Si no, las ayudas no llegan. Y entonces ha quedado bastante evidente esto, y de forma dramática, como dije, en este tiempo de pandemia en Chile. Por lo tanto, hay que formalizar e institucionalizar, ¿no es cierto? Y se pasa, y digamos, a partir de esta idea del conocimiento que se tiene que tener respecto de cómo funciona, ¿no es cierto? El mundo, digamos, o el país, ¿no es cierto? Esta relación entre expertos y ejecutivos, gobiernos y universidades, en torno a la formulación de las políticas internacionales. Eso ocurre, digamos, al inicio de cuando se forman estos centros de pensamiento. Oiga, si en algún momento necesitan agregar algo, comentar, digamos, o alguna pregunta incluso, que puedan contestar, incluso su compañera que Amparo leyó el texto con más detención, lo pueden hacer, por favor, interrumpan. Bueno, porque es necesario hacerlo para poder ir avanzando con la discusión. Es necesario que si tienen que hacerlo, lo hagan, por favor. Bien. Entonces, el objetivo de esta relación entre la academia, ¿no es cierto?, los gobernantes, la empresa, estos centros de pensamiento, es llenar un vacío analítico, como dice ahí, justamente entre la academia y los gobernantes, como imperativo y necesidad práctica de la vida política contemporánea y del gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, justamente la academia y los gobernantes. Esto no es lo mismo que invitar como un consejo de sabios para que ayude al gobernante. Esto es, como vamos a ver acá, es generar, a partir de las políticas públicas, generar un gobierno a partir de esta asociación entre la academia y los gobernantes, y donde los think tanks, ¿no es cierto?, muchas veces están como entre medio de esta red. Entonces hay un sometimiento al límite, ¿no es cierto?, de la utopía contemporánea, que es lo que se va a construir ahora, ¿no es cierto?, una sociedad pretendidamente abierta, organizativa y tecnológica, de masas y a la vez demoliberal. Y esto nosotros lo hemos vivido, ¿no es cierto?, a partir de una suerte de búsqueda insistente de un círculo virtuoso entre racionalismo, tecnicidad y ejecutividad que garantizase, ¿no es cierto?, su plena realización, que obviamente no ha estado libre de vicisitudes como lo hemos visto en Chile. Esto en el fondo, para decirlo así como en términos muy como gruesos, sería una sociedad de masas que no tiene por qué conocer, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre con la administración del gobierno, unos gobernantes, ¿no es cierto?, que son elegidos en una democracia, y que al mismo tiempo esos gobernantes, digamos, se apoyan en el conocimiento y las experticias, el conocimiento experticio, por así decirlo, para generar políticas públicas en beneficio de la propia población. Entonces la población no tendría por qué saber qué es lo que ocurre en esta relación entre los gobernantes, ¿no es cierto?, y los expertos y las expertas, sino solamente tiene que ver los resultados de esta relación, que son mejores políticas públicas, con mayor conocimiento de tipo técnico, de cómo funciona, ¿no es cierto?, la sociedad, de cómo funciona la economía, etc. Esa es como la utopía, ¿no es cierto? Personas que no saben cómo funcionan las cosas, simplemente reciben los beneficios, y gobernantes, ¿no es cierto?, que son elegidos para encontrar a estos expertos y expertas, ¿no es cierto?, que permitan hacer estas políticas públicas. Hoy, evidentemente, esto no está exento de problemas, vamos a ver acá, sobre todo con lo que tiene que ver con la supuesta neutralidad de los expertos y de las expertas, que es el gran tema de este curso, digamos.
Entonces se construye una suerte de paradigma ético-moral cada vez más coherente con un modelo programático de acción estatal y de políticas públicas en el sector económico y en ciertos sectores también, ¿no? En este punto, saber y conocimiento resultan esenciales en la medida que generan una productividad política especial en términos del desempeño gubernamental. Y justamente el desempeño gubernamental se va a medir cada vez más, ¿no es cierto?, en la eficacia del desempeño, más que, por ejemplo, en la ideología, que es la típica idea de que a la gente no le interesa la política, sino que solamente le interesan ni las ideologías, sino que le interesa solamente que las cosas funcionen y funcionen bien. Y da lo mismo si es de izquierda o de derecha quien está arriba en el poder o que esté en el parlamento, lo importante es que las cosas funcionen. Esto es como la utopía de una suerte como dijo un candidato en un país no tan lejano, una suerte de política despolitizada, una cosa así. Ya es como digamos, la cumbre, el punto máximo de esta utopía, ¿no es cierto?, donde la política se despolitiza de alguna manera. Yo puse un texto, a propósito, a propósito de esto, puse un texto del controversial, amado y odiado Zizek, que ustedes no sé si habrán leído. Lo acabo de poner en un curso porque ahí aparece, ¿no es cierto?, una mención después lo puedo mencionar en qué parte del texto, y de hecho es citado por el texto que estamos leyendo hoy día, ¿no?, que está en castellano, lo encontré en castellano y lo pude poner en PDF para que, pues, si alguien tiene interés lo puede leer, porque siempre es bueno leer a ciertos autores como Zizek. Entonces, es una utopía bien interesante porque de alguna forma construye la idea de que los políticos hacen como que no son políticos, ¿no es cierto? La ciudadanía solamente vota por ellos, los elige sin ningún tipo de consideración ideológica, y quien hace realmente las políticas públicas son los expertos con una suerte de neutralidad que les da, ¿no es cierto?, su poder técnico con la neutralidad que trae la ciencia. Y esto es por eso es que yo le hice leer, aunque fue difícil, yo sé, y algunos me habrán odiado por el texto, le hice leer el texto de Jürgen Habermas sobre la técnica como una ideología. La técnica se transforma en una ideología. Ahora quizá lo encuentra sentido ese texto que fue tan complejo para leer, según lo recuerdo, ¿no? Y es complejo para leer para todos, digamos, no solamente para un estudiante, para todas las personas. Me refiero al texto de Habermas sobre ciencia y técnica como ideología. Entonces la técnica se transforma en una ideología en sí misma. Y ya no importa por quién uno vote, porque los técnicos solucionan los problemas, digamos, con criterios meramente asociados, ¿no es cierto?, a la ciencia o vinculados, ¿no es cierto?, a elementos supuestamente neutrales. Objetivos, dice Joaquín. Y lo pone entre comillas, porque teóricamente son objetivos. Ya, esto evidentemente es súper complejo, ¿no? Todo lo que estoy diciendo ahora es para entender el problema, no para tomar una posición a favor o en contra de los expertos. Debo decir solamente una cosa, que mi posición personal es respecto de la ciencia y del conocimiento, eso está claro, o sea, no podría decirlo de otra manera, menos como estudio de la ciencia, ¿no? Lo que yo estoy tratando de explicar en esta clase a partir de este texto, ¿no es cierto?, es los problemas que trae, ¿no es cierto?, el hecho de que se considere a los técnicos y a las técnicas como objetivos, como neutros y como apolíticos de alguna forma. Como esa idea, ¿no es cierto?, de que permitiría con mayor razón despolitizar la política. Una cosa, como dije, que por ahí en un país de una galaxia lejana se dijo, ¿no?, en algún momento no tan lejano. Bien, entonces, los procesos políticos y las políticas públicas tienen un poder de construir un mundo, world making, ¿no es cierto?, construyen un mundo, construyen socialmente la realidad, sancionando los modelos normativos de acción y generando actores y prácticas societales por referencia a creencias, valores y representaciones, pero por sobre todo, sentidos compartidos y disputados al interior del campo social, a partir de políticas públicas que se hacen justamente en este marco de las experticias. La legitimación legal racional, que era, ¿no es cierto?, la que un poco existía antes, va a cambiar, ¿no es cierto?, ante la legitimidad instrumental racional. Y ahí es súper importante el tema de la racionalidad, racionalidad instrumental, que nosotros estuvimos mirando con el texto de Habermas. Por eso yo quería que ustedes lo leyeran. Si no lo leyeron o no lo entendieron muy bien o les costó un poco, vuelvan a leerlo, porque Habermas, sobre todo ese texto, hay que revisarlo. Es un texto más o menos complejo, como dije, pero hay que darle muchas vueltas, porque tiene que ver con
justamente con la idea de que los políticos están para contratar de alguna forma a técnicos y a técnicas y a expertos y a expertas, ¿no es cierto?, que solucionen problemas. Es una racionalidad instrumental, que está asociada a encontrar soluciones. Por eso es instrumental. Eso es interesante, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto?, se ve como algo desideologizado, como si no tuviera una ideología. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la legitimación tecnócrata, que es la que justamente sintetiza esta suerte de, ¿cómo se diría?, de neutralidad y de desideologización de alguna forma, incluso de la política. Bueno, y esto trae problemas, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que entender. Este curso está hecho y diseñado para que nosotros podamos entender el problema del que estamos hablando. Y una vez que entendamos el problema, podemos, ¿no es cierto?, ir buscando cómo enfrentarlo. Lo primero que tenemos que hacer como estudiosos y estudiosas es justamente esto, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo. Aquí, entonces, el autor se pregunta, ¿sigue admitiendo la labor intelectual cierta libertad para corregir su distancia frente a los asuntos de la política y de las políticas si está en medio, digamos, como parte del conocimiento experto? Entonces, ¿cuál es, en el fondo, cuál es la labor del intelectual que es transformado, ¿no es cierto?, en el técnico? Aquí podemos ver una transición bien interesante entre lo que es el intelectual, que analiza Bourdieu, ¿no es cierto?, que también es un texto que revisamos en este curso, a la idea del técnico, que es asociado, ¿no es cierto?, al tecnócrata, cuando llega al poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un intelectual y un técnico? ¿Qué dirían ustedes, según lo que hemos leído? ¿Cuál verían ustedes que sería una diferencia entre un intelectual o un intelectual y un técnico o una técnica? ¿Qué diferencia verían en el marco de lo que hemos estado discutiendo, por supuesto? No sé si me quedó clara la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre un intelectual y un técnico? Un intelectual en sentido clásico, por supuesto, y un técnico asociado a la tecnocracia. ¿O ven que es lo mismo Tal ustedes? vez ¿Sí? que un técnico como que usa el conocimiento ya establecido mientras un intelectual lo genera. ¿Es una pregunta o una interrogación, Joaquín? Es una respuesta. Entonces saquen el tono de pregunta para que se vea más como respuesta. Ok. Sí, confíen en lo que ustedes dicen, por supuesto. Entonces, sería como entonces, de nuevo, porque ahí se me olvidó, por estar molestando, al final me que confundí. o sea, ambos serían como un tipo de experto, pero un intelectual genera conocimiento, mientras que un técnico lo aprovecha, como lo utiliza más que generar conocimiento nuevo. Ya, entonces uno lo aplicaría y otro como lo generaría. Ya. ¿Qué otra diferencia podrían encontrar ustedes? Aparte de la que dice su compañero, Joaquín. Usen el chat si no tienen su micrófono en buenas condiciones. O ven que es lo mismo, o ven que si de repente ustedes también tienen un sinónimo, entonces estoy preguntando algo que no tiene una respuesta realmente, porque si lo ven como un sinónimo sería lo mismo, ¿no? La figura del intelectual tal vez la han estudiado poco, quizás no les queda muy clara para esta discusión. Pero por sentido común, digamos, también uno podría pensar cuáles serían estas diferencias, no lo sé. Hay una particularidad también del intelectual, que el intelectual se asocia como un grupo político, como una ideología. O sea, hay intelectuales, por ejemplo, asociados a la izquierda, hay intelectuales asociados a la derecha, ¿no? O qué sé yo. En cambio, ¿no es cierto?, lo técnico uno lo asociaría a una ideología política. ¿Qué creen ustedes? No, ya, es una respuesta. Mira qué interesante. Porque no sabía que existía eso. No, eso es una diferencia, ¿no? Que los técnicos asocian, ¿no es cierto?, a una suerte de mundo utópico, como dijimos, ¿no es cierto?, desideologizado, donde solamente las decisiones son tomadas en base a criterios, comillas, técnicos. Y ya hemos visto en este curso que lo técnico incluye a todo lo demás. No tiene que ver solamente con una tabla Excel, con un algoritmo, ¿no?
tiene que ver justamente con todo el fenómeno que tiene que relacionado con la toma de una decisión. Y entonces hay una diferencia. Si a los intelectuales los asociamos con una ideología, si los asociábamos con una especie de independencia del poder de cualquier tipo, ¿no es cierto? Cosa que tampoco es tan cierta, pero supuestamente una independencia, a los técnicos los asociamos con, y a los tecnócratas, ¿no es cierto?, con una perspectiva desideologizada, supuestamente que es neutral, y que, ¿no es cierto?, permite que se tomen las mejores decisiones en base solamente a conocimientos técnicos, ¿no? Valga la redundancia, en base a conocimientos de expertos. Y ahí es donde está el problema, ¿no es cierto? Ahí es donde está la dificultad. Y ahí es donde justamente aparece lo que vamos a ver acá después con la muerte del experto, la desconfianza frente al experto o a la experta, la desconfianza en su neutralidad, la desconfianza en su objetividad. Y por eso Joaquín puso objetivo, supuestamente lo puso entre, ¿cómo se llama eso? Comillas, ¿no? Entre comillas. Y por eso cuando se generan las mesas de discusión en el último gobierno, en el caso de Chile, por ejemplo, se invitan a expertos de un lado y expertos de otro, y es un poco raro porque los expertos deberían ser neutrales. O sea, alguien que analice cómo funciona, ¿no es cierto? La economía debiera analizarlo de forma, ¿no es cierto?, neutral, asociada a evidencia, y no a partir de una ideología política. Entonces esos expertos vienen de los think tanks, de hecho. Es como, claro, pareciera que es distinto si uno dice voy a construir un puente, entonces uno dice ya, voy a contratar a un ingeniero o una ingeniera, y voy a contratar a dos. Entonces uno tiene que ser de izquierda y otro tiene que ser de derecha, porque el que hace un puente que es de izquierda lo va a hacer distinto que el de derecha. Uno sería algo raro eso, ¿no? Sería como extraño. Claro, uno me diría, sí, pero que si es de izquierda, tal vez va a contemplar el trabajo con vinculación con la comunidad o dónde sacan los recursos de una forma distinta que si es de derechas. Pero el puente tiene que ser hecho de la misma manera, o sea, los cálculos no tienen color político, uno diría, ¿no? Entonces hay un tema que creo que debemos discutir. Yo no tengo la respuesta para lo que estamos hablando ahora porque mi papel también como profesor universitario es hacernos preguntas todo el tiempo, ¿no es cierto? Y establecer respuestas de forma, ¿cómo se dice?, provisorias para el tema que estamos discutiendo, entender el problema, que es mi gran papel, es tratar de entender el problema, creo yo, y la respuesta ustedes también son ustedes quienes tienen que irla ofreciendo de alguna forma, ¿no? Entonces, se genera este dominio, ¿no es cierto?, intelectual, que de alguna forma se acomoda, ¿no es cierto?, a una suerte de orden y continuidad de la vida pública, ¿no es cierto?, que permite que la vida pública se desarrolle. Las universidades e instituciones, dice nuestro autor, entonces no son solicitadas para reforzar competencias, para que, ¿no es cierto?, los profesionales y las profesionales puedan, ¿no es cierto?, ejercer su labor en el mercado, y no con ideas o que sean realmente alternativas al sistema. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque si el intelectual se veía como la persona que podía, ¿no es cierto?, enfrentar el poder de una forma crítica, al técnico, ¿no es cierto?, o a la técnica se le ve como aquel que está, ¿no es cierto?, de alguna forma permitiendo que las políticas públicas se hagan. Por lo tanto, no puede ser crítico frente al poder porque está inmerso en el poder, de alguna manera. Y las universidades se ven justamente, estamos al medio nosotros, como para crear técnicos y profesionales que estén, digamos, justamente en el marco de una sociedad de libre mercado, o una sociedad, ¿no es cierto?, capitalista. Y de ahí entonces el papel que juegan las universidades como fábrica de profesionales. De ahí el papel de las universidades que tengan que autofinanciarse, por ejemplo, que no tienen por qué recibir fondos del Estado, según esta lógica, porque las universidades, en la medida en que ofrezcan buenos servicios y los profesionales sean buenos, sean bien formados, digamos, la gente va a preferir esa universidad, por tanto le va a pagar las matrículas, los aranceles, o las universidades, como muchas facultades en nuestra universidad, la nuestra no, trabajan, ¿no es cierto?, para las empresas, ¿no es cierto?, generando conocimiento técnico, por ejemplo, no sé, como asesorías o para certificaciones. Las certificaciones es un enorme negocio, ¿no es cierto?, el certificar, y las universidades tienen el conocimiento técnico. Ahí habría que estudiar
a las instituciones de certificación universitarias, un tremendo trabajo. Les digo, una tesis ya sería, ya estoy mirando una tesis, hasta le veo el nombre, digamos, estudiando estas instituciones que acreditan, que se certifican, ¿no es cierto?, mucho tipo de cosas, ¿no? Certifica que los componentes químicos desde los alimentos, ¿no es cierto?, que circulan en el mercado, hasta, ¿no es cierto?, los contaminantes de gases de los automóviles. O sea, siempre tiene que haber una certificación que es gubernamental, y ahí es donde está entre medio, estos centros que no son los think tanks, son más allá, ¿no es cierto?, estos centros universitarios, como un enlace entre el conocimiento universitario y el mercado. Nosotros no lo vivimos porque nosotros trabajamos en la Facultad de Filosofía y Humanidades, digamos, esto no es justamente, aparte de dar formación a través de postítulos, digamos, cosas así, de ese tipo, más educativo, no hay tanto, hasta donde yo sé, quizás estoy medio perdido siempre de lo que pasa en mi facultad, capaz que exista, pero no veo como una asesoría como podría ser otras facultades de nuestra universidad. Bien, entonces, se refuerza entonces un contenido ciertamente elitista en el campo del dominio intelectual, porque de alguna forma se generan una suerte de primera y segunda división de cientistas, ¿no es cierto? De algunos son realmente cientistas y otros que hacen lo mínimo, eso es lo que este autor dice, ¿no es cierto? Se profundiza entonces la separación entre un pequeño número de investigadores de producción elevada, que se evalúa el número de publicaciones y papers, ¿no es cierto?, en proyectos de investigación, que son justamente los que son contratados como expertos en los think tanks, en estas asesorías, y una gran masa de investigadores de escasa productividad, pero que mantienen el sistema. De hecho, la gran masa de investigadores de escasa productividad, muchos de ellos generan docencia, por ejemplo, en el sistema universitario en muchos países del mundo, digamos. Porque los profesores y las profesoras que que pertenecen como una elite por sus publicaciones, por su prestigio académico, no olvidemos que vimos también en este curso el tema de que el mayor valor que tienen los científicos y las científicas y los académicos y académicas, ¿no es cierto?, es el prestigio. El capital nuestro como profesor universitario es el prestigio académico, por supuesto, ¿no? El prestigio. Y entonces, las personas que acumulan esto, como la Universidad de Santo Tomás, más prestigio, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de tener más recursos, tienen becas, tienen alumnos que pueden seleccionar, digamos, o alumnas, estudiantes, perdón, para acompañar su trabajo, publican en mejores revistas o más reconocidas, y por lo tanto no van a querer hacer clases, por ejemplo, esos típicos a personas, como lo he comentado otras veces, que están empezando, digamos, primeros, segundos años, digamos. Hacen clases cuarto, tercero o solamente posgrado, o no hacen clases directamente. Pero hay un gran grupo de académicas y académicos, ¿no es cierto?, que son los que en muchas universidades les llaman los profesores taxis, en muchos países, digamos, como en Chile, que son los que están haciendo un curso en un lugar y otro curso en otro y están tratando de sobrevivir sin entrar a este grupo. Yo les envié y les puse en un artículo que algunos ya les comenté, ¿no es cierto?, que algunos ya han bajado según BIN y que está analizando el sistema universitario como la misma metodología de las mafias asociadas a los carteles de la droga. No estoy diciendo que la universidad sea un cartel, ni mucho menos, ni asociada a los carteles de la droga por ningún motivo. Esto totalmente distinto. Lo que estoy diciendo es que la metodología, y vean el texto para que lo puedan entender ahí, la metodología que se aplica para entender cómo funcionan las mafias asociadas al cartel de drogas funciona de manera muy parecida a cómo funciona el sistema universitario en algunos países, ¿no es cierto? Y hay 3 casos de Estados Unidos, Alemania, y ya no me acuerdo cuál es el otro caso que ponen. Y el Reino Unido, como 3 casos, ¿no? Entonces hay un pequeño grupo de lo que el autor acá llama, ¿no es cierto?, los eminent scientists, los realmente científicos, ¿no es cierto?, y un grupo muy grande de estos otros científicos, ¿no es cierto?, que es una gran masa de investigadores que son los que sostienen el sistema, de alguna manera. Bien, entonces la experticia llega a monopolizar progresivamente la organización y la dirección, lo estatuido, ¿no es cierto?, de acuerdo a criterios de eficiencia, supuestamente cada vez menos identificados con lo político, de ahí entonces la despolitización de lo político, ¿no es cierto?, y cada vez más valorados con el estatus asociado con la ciencia y la técnica, y por supuesto con su pretendida virtud de la neutralidad. Eso es fundamental, la supuesta virtud de ser neutrales para tomar decisiones y las mejores decisiones. La política de la experticia entonces aparece fundamentalmente como una despolitización, como le había dicho, ¿no es cierto?, una unidad de identidad irrevocablemente que hay entre técnica, independencia política y neutralidad ideológica.
Es una estrategia que justamente el Jürgen Habermas muestra, ¿no es cierto?, que es una despolitización que es abiertamente política, ¿no es cierto?, como lo plantea en el texto que leímos ya del año 1992, el texto. Entonces, en general, puede corroborarse una fuerte tendencia despolitizante como signo político en los últimos tiempos, de hecho. Y yo le puse el texto de Zizek del 2001, vean la página 204, lo puedo marcar ahí para que, por si quieren ver el texto que acabo de poner de Zizek, que está en castellano, donde aparece esta referencia, ¿no? Ahora, dos preguntas para terminar. ¿Cuáles son los vínculos con las élites políticas y cómo se desenvuelven los intelectuales con los personajes clave, los príncipes y los gobernantes en la toma de decisiones de poder político? Una gran pregunta que podría dar una tesis. Segunda pregunta, ¿cómo pueden los cientistas políticos estar fascinados por este insumo positivo de conocimiento que lo obtienen gracias a que participan, ¿no es cierto?, como asesores, en fin, y al mismo tiempo se horrorizan, ¿no es cierto?, con la elaboración de políticas públicas que son de corte tecnocrático. Esas dos preguntas podríamos dejar planteadas. Si tienen ganas y tiempo, miren el texto de Zizek, que está en castellano, pueden leer solamente ese artículo que está en la página 204 para entender este fenómeno que estoy explicando. Ya, es interesante este tema, que me emocioné con la presentación y me alargué más de lo que pensaba. Vamos a detener la grabación ahora.